Buenos días, tardes. Voy a hablar sobre un documento que habla sobre la administración de energía y control de un vehículo solar. Documento pues habla sobre el estudio de este sistema mediante múltiples fuentes de energía. Una de ellas es un generador fotovoltaico, que es algo así como paneles solares, y una batería o que también sirve de fuente de almacenamiento y, y se va a usar posteriormente para pues un control de potencia. Cada fuente está conectada a un bus de 150 voltios y este conectado a convertidores de CDC, es decir, elevadores o reductores. Para lo de la parte de la potencia del generador fotovoltaico se implementó eso es un algoritmo que lo que hace es mantener el máximo punto de potencia que puede entregar el generador fotovoltaico. Y últimamente se hacen unas simulaciones utilizando unos ciclos que suelen usar los carros, que son para revisar las emisiones, para revisar el consumo de combustible y otros parámetros. Entonces, el sistema de la fuente de energía está compuesto por 8 paneles de 150 vatios de la referencia BPSX 150S, que pues entre todos componen 1.2 kilovatios. Y la fuente de almacenamiento es una batería de plomo y ácido, que esas son como las de los carros, como podemos ver ahí en la foto, con un voltaje nominal de 72 voltios y una capacidad de 12.5 amperios por hora. Los cambios de energía se realizan mediante un bus DC, el que ya había mencionado, y se tienen módulos supervisores de energía prácticamente son dispositivos de medición. Entonces empezamos con el modelo del generador fotovoltaico. El modelo de una celda fotovoltaica, es decir, solo una celda, se puede ver en la ecuación que está ahí, que dice que la corriente del generador es la corriente entregada menos la corriente de un diodo, y pues adelante se tiene la ecuación del diodo, que depende de unas constantes, o la resistencia, de temperatura, pero pues como en este caso se usan 8 paneles, entre series y paralelos se tiene la siguiente expresión, que es esta. Que la corriente pues ahora va a ser esta, donde NP es el número de celdas fotovoltaicas en paralelo y NS son las celdas fotovoltaicas conectadas en serie. IPV y VPV son la corriente del panel y el voltaje entre esquinas de cada panel. El comportamiento del voltaje y corriente de las celdas se simuló en Simulink y con una temperatura constante de 25 grados, y se varió fue la irradiancia desde 400 vatios metro cuadrado a 1000 vatios metro cuadrado. Entonces acá podemos ver los gráficos y este puntico en rojo de cada gráfico significa el punto de máxima potencia. Ese es el objetivo del software que se va a implementar ahorita. También se tiene el modelo de la batería, en el cual pues se usa un bloque de batería literalmente en Simulink y se le dan los siguientes parámetros. Como ya habíamos mencionado que eran 12.5 amperios hora, la capacidad, el voltaje nominal 72 voltios, resistencia interna de 0.04 ohmios, voltaje totalmente cargado de 52.26 y una corriente nominal de descarga de 2.4 amperios. Acá tenemos dos curvas que se obtuvieron mediante la simulación. Digamos, acá a la derecha tenemos el estado de carga, o sea, mientras se está cargando la batería, a 12.5, a 13.5 y a 15.5 amperios. Entonces podemos ver que todas se aproximan a 1 hora, siendo más rápido pues entre más corriente. Y acá tenemos es la variación del voltaje, también respecto al tiempo en la batería. También tenemos el modelo del conversor DC-DC, que tiene dos formas. Como ya había mencionado antes, sirve de elevador y de reductor.
Entonces, el modelo de elevador es este de acá y el modelo de reductor es este. Entonces, vamos a mirar las variables que tienen. Estas D significan cada transistor. Las D mayúscula significan cada transistor. Y este y este. Entonces simplemente lo que se hace es switchearlas de manera que si el generador fotovoltaico ya está entregando más carga de la que debería tener la batería, pues se va a generar una corriente en sentido contrario. Entonces lo que se hace es pues switchear este para que deje de generar y que pase a generar la batería. O sea, todo esto se hace es mediante el software. Acá vemos las variables que hay, que está el voltaje del generador fotovoltaico, los transistores, el voltaje DC que se obtiene, la corriente de la batería, la corriente de la carga, que es esta, y pues se tiene en su forma de ecuaciones diferenciales en la parte de elevador y reductor. El controlador del conversor de CDC y la administración de energía pues expresan a continuación. Entonces el objetivo de este punto es mantener la potencia balanceada entre las fuentes y la carga, mientras se satisface la potencia de tracción, es decir, la potencia que tiene que hacer el carro pues para moverse, para subir, bajar, explotando así al máximo la potencia del generador fotovoltaico y cargando o descargando las baterías dependiendo del perfil del ciclo. Lo que mencionaba anteriormente, la gracia es mantener el generador fotovoltaico en su máxima potencia pues, para aprovechar toda la energía, la generación de energía, y las baterías sí se van a switchar para mantener esta corriente. El control para los convertidores de CDC se muestra acá. Entonces, control de baterías, convertidor de CDC bidireccional. El control del bus de voltaje va a ser suministrado por la batería o grupo de baterías asociadas. El controlador consiste en dos lazos en cascada, incluyendo uno externo, que es el lazo de voltaje, que es este de acá. Entonces podemos ver que se hace con un controlador de tipo proporcional integral. Y vemos que tiene doble realimentación, por eso es en cascada. Tiene la corriente de la batería y tiene uno más grande que es el voltaje DC. Listo. También está el control del generador fotovoltaico. Este es el famoso MPPT. Entonces, lo que uno hace es coincidir siempre las potencias para mantener la máxima. Acá se explica en un diagrama de flujo cómo funciona el algoritmo. Entonces se mide el voltaje y la corriente. Eso es mediante dispositivos de medición, voltímetro y amperímetro. Entonces se hace la potencia, se obtiene un número. Entonces, si la potencia actual es mayor a la anterior, se va para este lado. Entonces pregunta, ¿voltaje es menor al anterior? No. Entonces suma. Voltaje es menor, entonces si es mayor al anterior, se va por este lado, le resta y vuelve a iniciar. Ahora, si la potencia es menor a la anterior, o sea, si la potencia disminuyó, va a preguntar, ¿voltaje es mayor? Sí, le sube. Voltaje es menor, entonces le resta. Así funciona. Para la administración de la energía, se basa en una regulación del bus DC, por lo que la corriente de referencia de la batería es producida por el lazo del bus de control DC. Cuando la potencia de la carga incrementa o el del generador fotovoltaico decrementa, la corriente de la batería incrementa para asegurar un bus DC regulado y satisfacer la demanda de energía de carga. En el caso de que la potencia del generador sea mayor que la potencia de la carga, las baterías deberían ser cargadas hasta el exceso de potencia fotovoltaica. O sea, es decir que si, digamos, ya baja mucho la batería,
pues entonces se conecta otra vez la batería para que reciba energía y almacene hasta alcanzar la potencia deseada. Por último, se hacen unas simulaciones mediante el uso de Simulink de MATLAB, en el que pues se asume que la carga de las baterías es del 10 al 90%, que el estado de carga, el generador fotovoltaico siempre va a estar trabajando en su máximo punto de operación, y las baterías pueden cargar o descargarse para compensar la potencia debido a la diferencia entre la energía del generador y la carga. Entonces, el modelo dinámico del vehículo está presentado mediante esta expresión. Esto se obtiene es mediante otros documentos que los autores citan, en el que se obtienen pues densidades del aire, velocidades, tiempos, cargas, masas. Entonces acá tenemos todos los parámetros. Acá se tienen lo que hablaba antes de este ciclo NEDC. Lo que hace el ciclo NEDC es que es como un evaluador para el rendimiento de los carros. De los carros no, sino de todos los vehículos en sí. A todos los carros o vehículos se les hace un testeo mediante este ciclo urbano, lo cual revisa las emisiones que generan, o sea, si son muy contaminantes, revisan el rendimiento del carro, a ver qué tal está. Entonces, esto es lo que significa este gráfico. O sea, esto es en función de la velocidad y del tiempo. Acá vemos simulaciones, está la corriente en la carga, que se varía dependiendo del ciclo. Podemos ver a comparación del ciclo urbano, que acá lo que se hace es aumentar la velocidad y aumentar la velocidad hasta 50. Entonces, esta es la corriente de la carga, que tiene estos picos. Acá ahora vamos a comparar la corriente de la batería con la corriente del generador fotovoltaico. Acá se verifica que el generador fotovoltaico siempre se mantiene en su máximo. Por eso no oscila pues, demasiado. Este es el voltaje del generador fotovoltaico, que se mantiene casi siempre en su máximo, lo más posible. Y este es el voltaje de la batería. Este es el voltaje del bus DC, que hablábamos antes, que es de 150 voltios. Y acá se ven todas las potencias. La potencia del generador, que está siempre en su máximo, y, en la batería y en la carga. Esta es la referencia, es un artículo que se extrajo de la biblioteca virtual, de las bases virtuales de la IEEE Explorer. Y estos son los autores. A continuación vamos a anexar el documento, que está fiel, las gráficas son iguales. Y acá se ve el esquema de que cada batería va conectado a un conversor de CDC y consiguientemente a la carga. Acá se ven todas las gráficas de simulación, se ve el algoritmo y se ven las referencias pues de donde se obtuvo los parámetros de un vehículo.